Me siento muy mal, física y emocionalmente. Era uno de los primeros lugares en la escuela y ahora hay días en que no quiero levantarme, todo por la brujería que me han hecho. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Atacado con brujería por un secreto, parte 1. Soy Antonio. Siempre me ha gustado mucho la escuela y desde niño estoy acostumbrado a ser de los mejores del salón. Mis padres han contribuido mucho a que mi vida sea así, pues sus exigencias hicieron que no me enfocara nada más que en la escuela. Hasta hace unos meses, mi vida transcurría con la normalidad de siempre. Primero empecé a tener muchos cambios que en mí no eran normales. Lo primero que sentí era una gran fatiga que me seguía todo el día a pesar de que acostumbraba a dormir temprano. Después, un dolor de cuello que estaba latente todo el día. Esto me desconcentraba mucho en la escuela. Por primera vez en mi vida fracasé en un examen ya que no podía concentrarme, aunque para ese momento ya oía voces, susurros inentendibles que de un momento a otro se me presentaban. Hasta varios de mis compañeros me preguntaban que si estaba bien. Cuando comenzó a bajar mi desempeño académico, fue un foco rojo para todos mis maestros, los cuales pasaron sus reportes a la dirección y a su vez a mis padres, y les dieron la información. Todos me cuestionaban el porqué de mis cambios, pero ni yo mismo lo sabía. Le pedí a mis padres que me llevaran a un psicólogo, ya que los susurros se hacían cada vez más frecuentes y pensé que estaba perdiendo la cordura. Todo el día tenía la boca seca e inexplicablemente siempre me despertaba a las 3:30 de la madrugada. Sentía una fuerte presión en el pecho y me daba mucho miedo. Experimenté delirio de persecución. Cuando entraba al baño de la escuela, solo lo hacía cuando estaban en clases y revisaba todos los baños para estar seguro de que no hubiera nadie, pues sentía que todo el mundo me quería hacer daño. Ahí era un terror, ya que claramente escuchaba pasos y cómo se abrían las llaves, se abrían y cerraban las puertas de los demás servicios. Salía de inmediato, pero jamás había nadie. A pesar de los medicamentos que tomaba, estos no me ayudaban en nada. Bajé de peso significativamente porque toda la comida que ingería me sabía salada y como si estuviera quemada. Ya me sentía muy desesperado. Sabía que mis padres me amaban, pero no entendían lo que yo estaba pasando. Para ellos, solo era primero la escuela, después la escuela y por último la escuela. Así que solo me exigían y exigían sin escucharme. Más se molestaron cuando les pedí que me dejaran perder un año para tratarme y estar bien, pero ellos solo decían que me estaba desviando. La tía Rosita, ella sí me entendía. Cuando le platiqué, me dijo que todos eran síntomas de brujería y cuando se lo expusimos a mis padres, ellos solo nos tachaban de ignorantes y de ahí no nos bajaban. Creían que todo era un pretexto porque quería dejar la escuela, pero la tía estaba empecinada en que alguien me estaba haciendo daño por medio de brujería. Me interrogó porque quería saber si yo tenía enemigos en la escuela o por mi casa, pero en realidad no era así. Siempre fui muy cordial con la gente y sé de antemano que no le vas a caer bien a todo el mundo, pero no para llegar a los extremos de hacerme tanto daño. Siempre estaba enfermo del estómago y por momentos se me nublaba la vista, así como si la estuviera perdiendo. En la óptica me dijeron que mis ojos estaban bien, que no se explicaban mi repentina pérdida de vista que tenía. Siempre me soñaba en un ataúd, como si yo mismo presenciara mi velorio, y por más que buscaba a mi familia, solo miraba a una mujer toda vestida de blanco al lado de mi caja y tomando mi mano. Pero cuando me acercaba para verle la cara, despertaba exaltado y sudando frío. Ya sin pedirle permiso a mis papás, me di de baja temporalmente de la escuela y le supliqué a Rosita que me ayudara a buscar ayuda con una curandera o una bruja. Estuvimos buscando. En una de nuestras tantas búsquedas encontramos a un espiritista. Él me dijo
que ellos curan por medio de oración y las limpias del aura. Nos citó en su casa y ahí me sentó en una silla al lado de su cama. Él caminaba alrededor con un gran rosario entre sus manos. Me hacía oración y después de un rato me cuestionó si creía que alguien me estuviera haciendo daño y por qué. Pero como ya les había dicho, no tenía enemigos o personas que me quisieran lastimar. Entró en trance y me dijo que era víctima de una brujería muy fuerte para que fracasara en todo y hasta el momento estaba funcionando. Decía que sentía mucho odio en ese trabajo, que me la había hecho una mujer mayor. Me la describió, pero aunque visualicé mentalmente a alguien con esa descripción, no podía saber quién era. Me levantó de la silla. Me dijo que entrara a un círculo de sal de mar y alcohol, pero en cuanto puso sus manos en mi cabeza, se exaltó mucho y me aventó. ¿Qué hicieron?, preguntó. Yo le respondí que no entendía. No había hecho nada malo. Él me sentó de nuevo y me dijo con una voz más fría: recuérdalo, por favor, recuérdalo o yo te lo recordaré. Me saqué mucho de onda, pues qué parte de que no había hecho nada no entendía. Le repetí que no había hecho nada y me volvió a sentar. Me dijo: ¿quién es Perla? Al escuchar ese nombre, sentí como si mis piernas fueran de trapo y caí sentado con la mirada perdida. Me repitió: ¿quién es Perla y qué le hicieron? Ahí fue cuando en verdad creí que el señor César sí tenía poderes sobrenaturales, pues eso solo lo sabíamos mis padres y yo. Me dijo con voz fuerte: si no me dices qué pasó, o más bien qué le hicieron, no voy a poder ayudarte. Yo le dije que cómo sabía eso, y él respondió que ningún secreto se le puede ser guardado cuando él está en trance, pues veía mi vida como si estuviera viendo una película. Mi tía Rosita me vio con ojos de extrañeza y me dijo: ¿de qué habla, hijo? Vamos, dime, ¿de qué está hablando? ¿Qué cosa tan terrible hicieron que te tienen así embrujado? Solo le respondí: no lo sé, tía, no sé de qué habla. Ya llévame de aquí, ya me quiero ir. Él se acercó a mí y me dijo: créeme, yo te puedo ayudar, solo me tienes que decir qué hicieron. Yo negué con la cabeza y me dijo: bueno, está bien, sabes que en verdad tengo un don y sé que vas a regresar muy pronto y me contarás el secreto. Me puso un dije de plata en la mano y me dijo: úsalo, es una protección que te servirá un poco, pero bueno, hará algo mientras regresas. La apreté con el puño y se me salieron las lágrimas. Se acercó a mi oído y me dijo susurrando: yo sé perfectamente lo que hicieron, pero lo quiero oír de ti. Así que cuando estés listo te espero. No seas tonto, yo te puedo ayudar. Me limpié las lágrimas y salí de ahí. Afuera, mi tía me tomó del brazo y me volteó hacia ella. ¿De qué demonios está hablando? ¿Qué hicieron tan malo como para que te pase esto? Le dije: ya, tía, por favor, me quiero ir. Me siento exhausto y no quiero hablar de eso. Ella me dijo: si no me dices qué está pasando, te juro que ya no te voy a ayudar y te dejaré a tu suerte. La abracé y le contesté que sí le diría, pero que me diera un tiempo para poner mi cabeza serena y tranquila. Aparte, que era hora de hablar con mis padres. Por favor, vámonos a casa. Llegando, le dije a mis padres que necesitábamos hablar y ellos salieron. De hecho, me estaban esperando, estaban furiosos, pues ya se habían enterado de mi baja temporal y fue lo primero que me dijeron. Respondí que eso tenía que esperar, que quería hablar de Perla. Ellos se miraron el uno al otro y mi papá me gritó que eso no le importaba, que lo único que quería saber era lo de la escuela. Le dijeron a mi tía Rosita que se fuera, que era cosa de los tres nada más. Yo contesté agresivo que a mí no me importaba la escuela, que quería solo hablar de Perla, y por primera vez en la vida mi padre me puso un dedo encima. Me dio una cachetada que casi me tira al piso. La tía Rosita se puso al frente de él y le dijo: Jairo, soy tu hermana, pero no voy a permitir que trates así a mi sobrino. Dime quién es Perla y por qué le está pasando esto a mi sobrino. ¿No te das cuenta de que se está consumiendo? Tu afán de que sea el mejor estudiante te ha cegado, y tu cuñada, en lugar de defender a tu hijo, te quedas ahí sin decir nada. Y lo peor de todo es que apoyas a este bruto. ¿Qué tienen en la cabeza? Que les importan más otras cosas que la propia integridad de su hijo. La tía me abrazó y me dijo que nos fuéramos, que ella me ayudaría sin importarle nada. Mi papá solo amenazó que si daba un paso fuera de la casa ya no regresara. Tomé mis cosas y salí, pero tenía en la mente que iba a hacer lo imposible para hablar con ellos acerca de Perla. Continuará. Gracias por escuchar mi relato y prepárate para la segunda parte.
Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir la historia para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.